Toma asiento, por favor, hermanos. Entonces, como he dicho ya, esta predicación es una predicación temática. Enfocamos en un tema importante. ¿En qué forma tenemos que gobernar nuestra congregación? Es un tema importante, hermanos. Porque es según la voluntad de Dios que la iglesia sea gobernada. En alguna forma, ¿sí? Gobernar la iglesia. Porque, hermanos, estamos aquí presentes en la congregación, y también los hermanos que no están esta mañana pertenecen a nuestra iglesia, y pensamos primeramente un ratito en esto. Nosotros pertenecemos a una iglesia. ¿Qué significa esto para usted? Que pertenece a una iglesia. Porque lamentablemente para muchos pertenecer a una iglesia no significa mucho más que visitar los cultos, recibir la palabra de Dios, regresar a su casa. Y el próximo domingo venir a la iglesia, tomar un asiento, escuchar la palabra de Dios y regresar a su casa. ¿Verdad? Pero no debe ser así, porque la Biblia no habla así sobre la iglesia. La iglesia es algo diferente. La iglesia funciona como un cuerpo. Y cada uno que es miembro de la iglesia pertenece al cuerpo y tiene su función. Tiene que participar en la obra, en alguna forma. ¿Sí? Eso es según la palabra de Dios, una iglesia. Una iglesia no es como un restaurante en que puede venir, comer y regresar. No. Funciona muy diferente, hermanos. Entonces, una pregunta al inicio para pensar: ¿en qué forma queremos nosotros participar en la obra en la iglesia? Es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo organizamos las cosas en la iglesia y cómo participamos en la obra de la iglesia? Porque la iglesia es todos los cristianos juntos que forman un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces esta mañana enfocamos nosotros primeramente en qué forma gobernamos la iglesia. ¿Qué es la forma bíblica en que tenemos que gobernar la iglesia? ¿Quién tiene que ser el líder de la iglesia? ¿Quién tiene que tener la autoridad en la iglesia? Y es un tema muy importante, hermanos. Porque yo puedo decirles que yo conozco a algunos pastores, yo conozco a algunas denominaciones, iglesias, y he visto muchos problemas en iglesias por la forma en que están gobernando la iglesia. Muchos problemas vienen de esto, de mala forma de gobernar la iglesia. Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen un solo pastor y el pastor manda todo. ¿Es eso una forma bíblica? Es muy común, aquí en Ecuador especialmente, ¿sí? Un pastor que manda todo. Un pastor que hace las reglas, un pastor que toma las decisiones, un pastor que gasta el dinero, un pastor que hace solo, todo solo, una persona que manda. Muchas iglesias son organizadas así, ¿verdad? Y causan muchos problemas. ¿Por qué? Porque no es bíblico. En la palabra no encontramos esa forma de gobernar la iglesia. También hay iglesias en que solo los hombres, varones, mandan las cosas. ¿En qué significa? Que los hombres toman las decisiones no tomando en cuenta lo que opinan las mujeres. Como vamos a estudiar esta mañana, eso tampoco es bíblico. Eso es una iglesia machista. Tampoco es bíblico. También hay iglesias en que las mujeres están guiando la congregación. Y por causa de
Pero la Biblia dice que eso no es bíblico. Las mujeres no tienen que manejar la congregación. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas que hay en iglesias que no son bíblicas. ¿Sí? Entonces, esta mañana quisiera estudiar con ustedes la palabra para pensar en un modelo bíblico. Y ese modelo llamo el modelo de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Pero empezamos con la pregunta principal. Hermanos, ¿quién gobierna la iglesia? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo, ¿verdad? Cristo gobierna su iglesia. Este es lo más importante, hermanos. Cristo gobierna la iglesia. ¿Encontramos esto literalmente en la Biblia? Sí, esto está literalmente en la Biblia. Efesios 5, versículo 21 a 23. Esta parte es bien importante también para entender la forma en que Dios quiere que gobernamos la iglesia. ¿Qué dice Efesios 5, versículo 21 a 23? En esa parte está hablando Pablo, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces tenemos que someternos a Dios. ¿En qué forma? Las casadas, las mujeres, están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y qué dice después? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, ¿sí? Ya he dicho esto, ¿no? Como iglesia formamos un cuerpo, un solo cuerpo en que cada parte tiene su función. Cuerpo de Cristo, representamos a Cristo en la tierra. ¡Qué responsabilidad, hermanos! ¿Verdad? Juntos tenemos que reflejar algo de la gloria de Cristo en la tierra. Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es lo más importante. Él gobierna su congregación. Él cuida a su congregación. Entonces significa esto que nosotros no necesitamos ningún liderazgo humano en la iglesia. Significa eso que el único líder que necesitamos es Cristo. No. Porque en la palabra encontramos que a la iglesia es dada por Cristo una forma de gobierno. Un liderazgo. Y ese liderazgo es un liderazgo de ancianos. Eso leemos mucho en la palabra de Dios, especialmente en el libro Hechos, pero también en otras partes, que Cristo ha mandado por el Espíritu Santo a, por ejemplo, Pablo, pero también a los otros apóstoles, para poner ancianos en la congregación para formar un liderazgo en la congregación. Con Cristo como cabeza, ancianos como liderazgo en la congregación. En la palabra encontramos algunas formas que está hablando sobre ancianos, ¿sí? La parte que hemos leído, por ejemplo, en primera de Timoteo, habla sobre obispos. Pero la palabra obispo, si lo vamos a estudiar, es casi lo mismo que anciano. Hay otros que dicen presbítero, que es lo mismo también. ¿Sí? Yo prefiero la palabra anciano. Aunque en nuestra cultura, si escuchamos anciano, pensamos en una persona que ya avanzada de edad, ¿sí? Pero no estamos hablando de esto, porque ancianos pueden ser muy jóvenes en la iglesia. Ancianos en el liderazgo de la iglesia pueden ser personas muy jóvenes. Entonces, anciano en la iglesia es otra cosa que ser anciano en la sociedad. ¿Sí? ¿Me entienden?
Y anciano hay prácticamente o en dos formas podemos decir, anciano y anciano pastor. La Biblia no es muy consistente en usar esto. Nosotros en lo que estamos acostumbrando tenemos un pastor, ¿sí? En la idea que tenemos nosotros, que en nuestra opinión es un poco más que los demás, pero no es así. Un pastor también es un anciano, ¿sí? Entonces, regresamos a esta idea. Ancianos gobiernan la iglesia bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? Un consejo, un consistorio, un presbiterio. Hay algunas formas o nombres que puede utilizar para esto, ¿sí? Un grupo de ancianos, un comité de ancianos que bajo la autoridad de Cristo manejan la congregación. ¿Es esto bíblico? Vamos a ver la Biblia. Eso es lo más importante, ¿no? Porque si estamos organizando algo en la iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado en qué forma lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra, conforme a la Biblia. Entonces, vamos a ver dos versículos en el libro Hechos, porque del libro Hechos podemos aprender muchas cosas sobre las iglesias, porque las iglesias primitivas, las iglesias primeras, las primeras iglesias cristianas, de ellos podemos aprender muchas cosas, en que Dios quiere que hagamos las cosas. Hechos 14, versículo 23. Hechos 14, versículo 23. Ahí dice la palabra y tenemos que entender lo que está pasando, ¿sí? En los viajes misioneros, predicando la palabra, vienen grupos de cristianos que forman iglesias. ¿Y qué hacen los apóstoles en esas iglesias? Piensan, ahora hay un grupo de cristianos y ahora se pueden organizar sus propias cosas porque ya son cristianos y forman un grupo. No, ellos también constituyeron un liderazgo en la iglesia. Hechos 14, versículo 23 lo dice literalmente, mira, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno. Encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, los apóstoles estaban formando un grupo de ancianos en cada iglesia para liderar la iglesia espiritualmente, ¿sí? En Hechos 20, versículo 28, leemos una ordenanza de Pablo para hacer lo mismo. Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Aquí dice la palabra de Dios y Pablo está hablando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿ya? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces está hablando a un grupo de ancianos, obispos, usa la palabra obispo en este lugar, para apacentar la iglesia, para cuidar a la iglesia espiritualmente. ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra nos dice claramente que a la iglesia es dada por Cristo un liderazgo en forma de ancianos, porque ¿quién ha puesto estos ancianos en el rebaño? ¿Qué dice el versículo 28 de Hechos? El Espíritu Santo, Dios mismo, ¿sí? Ya. Entonces, para saber más de esto, leemos, por ejemplo, en Tito 1, una carta de Pablo a Tito, en que está dando instrucciones para las iglesias. Leemos lo mismo en Tito 1, versículos 5 y 6.
que Tito tiene que instalar, podemos decir, ancianos en cada ciudad. En cada iglesia Tito tiene que formar un grupo de ancianos para el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Entonces, tenemos la idea bíblica ahora, ¿no? En el liderazgo de la iglesia necesitamos ancianos. Un consejo de ancianos en la forma bíblica de gobernar una congregación. Y el pastor entonces tiene que ser parte de este comité de ancianos, porque un pastor es como un anciano también. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos cuáles personas tenemos que elegir para ser ancianos en la congregación? ¿Cuáles tipos de personas sabemos nosotros que tenemos que elegir? Bueno, Pablo mismo nos ha dado algunos requisitos. En 2 partes de la palabra leemos casi la misma lista de requisitos para ser un anciano. Y uno de estas hemos leído. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, la parte leída. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Primera de Timoteo. Ahí dice Pablo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguien tiene el deseo de ser anciano, podemos decir también, ¿sí? Si alguien tiene el anhelo de ser obispado, de ser obispo, de ser anciano, entonces ya tenemos un requisito, ¿no? Una persona tiene que tener un cierto deseo de estar en el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Y no estamos hablando de un deseo sano. Un deseo que ha puesto Dios en el corazón de esos hombres para ser parte del liderazgo, bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? Y esta lista tiene más requisitos, no tenemos tiempo para estudiar todo, pero yo quiero enfocar en una cosa más. Es lo que dice el versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Hay muchos requisitos más que también son muy importantes, ¿no? Hospedador, amable, muchas cosas más. Que no siempre está pensando en el dinero, una persona confiable, que gobierne bien su casa y todo esto. Pero lo más importante entonces, o por el momento, por lo que quiero explicar a ustedes esta mañana, es esa cosa, hombre de una sola mujer. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un hombre. Ancianos son hombres. Un hombre casado. Y Pablo usa una expresión que explica muy bien lo que él quiere decir. Hombre de una sola mujer. O, como dice Génesis, una pareja que son una sola carne, que forman una unidad espiritual, también en su vida diaria, ¿sí? Una pareja que tiene un buen matrimonio. Estamos hablando de una pareja, un hombre casado, ¿sí? De una sola mujer, ¿sí? Ya, y entonces muchos otros requisitos encontramos en esta parte que puede estudiar: un buen testimonio, apto para enseñar, una persona amable, y que también tiene un buen testimonio, dice Pablo, de los que están afuera. Significa que en el mundo también tiene un buen testimonio. ¿Sí? Sus vecinos hablan bien de esta persona. Entonces, por el momento, hermanos, una iglesia entonces tiene que ser gobernado por un grupo de ancianos, hombres casados bajo la autoridad de Cristo, sujetados a la cabeza que es Cristo.
Y entonces, hermanos, hay iglesias que ahí cometen un error. Yo, por experiencia propia, en mi país, por ejemplo, he visto mucho este error. Que hay un grupo de hombres que gobiernan la iglesia. Un grupo de hombres. En mi país también tiene una forma en que este grupo de hombres no puede compartir con sus propias esposas lo que están hablando en las reuniones con los ancianos. Hermanos, yo creo que Pablo lo que está diciendo es que el hombre que participa como anciano en la iglesia tiene que tener su esposa a su lado con sus consejos y todo esto para poder gobernar la iglesia, para tomar en cuenta la opinión de las mujeres también. Por eso dice Pablo, él tiene que tener un buen matrimonio. Ellos tienen que formar una unidad. Luego regresamos a Efesios 5 y ahí Pablo habla del matrimonio y habla cómo Cristo quiere que su iglesia sea gobernada. ¿Por qué en una sola parte? Es porque el matrimonio en el liderazgo es importante. Si una persona no tiene un buen matrimonio, no puede estar en el liderazgo de la iglesia. Esto dice Pablo. No es mi opinión, es lo que dice la palabra. En Tito 1, versículos 5 y 6, leemos lo mismo. Que Pablo dice que Tito tiene que ir a cada ciudad para establecer un consejo de ancianos, una persona irreprensible, marido de una sola mujer. También habla del matrimonio. Muy importante para Pablo que los ancianos tienen un buen matrimonio. Y entonces, hermanos, regresamos un rato a Efesios 5, porque en Efesios 5 encontramos el modelo bíblico del matrimonio y el modelo bíblico de la iglesia, como he dicho. Efesios 5, versículo 23, por ejemplo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Estamos hablando del matrimonio, ¿sí? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Y así como la iglesia está sujetada a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, tomando también las otras ordenanzas de Pablo, podemos concluir lo siguiente. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y ha dado autoridad al grupo de los ancianos en la iglesia, hombres, que tienen un buen matrimonio y sus mujeres están a sus lados. Ellos como cabeza, ella a su lado. ¿Sí? Y así puede funcionar bien en el gobierno de la iglesia. Hermanos, Pablo se refiere también en la parte de Efesios 5 a la creación. ¿Cómo creó Dios al hombre? Es muy importante esta idea. Hombre y mujer tienen que formar un solo cuerpo, dice Génesis 3. Un solo cuerpo. 2. Forman una unidad. Están juntos en todo. Son compañeros. Eso es la idea de la creación. Por el pecado, lamentablemente, hay muchos problemas en ese sentido. ¿Verdad? Pero la idea de Dios es esto. La sociedad hoy en día, muchos tienen vidas separadas. Y es difícil, hermanos, porque no conforman la palabra. Y puede ser un dolor muy fuerte también, su propia vida. Eso es también porque los tiempos cambian. Bueno, yo soy de ayer también, entonces
Solo lo puede concluir de las historias de otras. Pero, hermanos, en el pasado, estamos hablando de 2, 3 generaciones atrás, la sociedad estaba formando muy diferente. Muchos tenían un negocio en su casa, por ejemplo, y la pareja todo el tiempo estaba trabajando juntos en un negocio. Hoy en día muchos, y eso es una consecuencia de en qué forma es organizada nuestra sociedad, en que muchos trabajan en otro lado y la mujer también trabaja en otro lado y tiene su propia vida. ¿Y cuántos problemas en el matrimonio vienen de esto? Que los dos tienen su propia vida. Entonces la idea de Dios es formar un solo cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para Dios? Hermanos, eso es importante porque en la creación, Génesis 1, versículo 27, en la creación Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para reflejar a su imagen. Mira lo que dice el Génesis 1, versículo 27, un versículo muy importante. Y creó Dios al hombre. ¿Qué quiere decir hombre? Al ser humano. Creó Dios al hombre a su imagen. ¿Sí? Pero no solo el hombre, porque ¿qué dice el versículo? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, mujer y hombre, o mejor dicho, hombre y mujer. Entonces, hombre y mujer juntos son creados para reflejar la imagen de Dios. Y eso es el propósito del matrimonio. Que el hombre y la mujer están juntos para adorar juntos a Dios y para reflejar su imagen en este mundo. Es muy importante. Es un misterio. Una pareja parece a Dios si están funcionando bien. Eso es la idea, ¿sí? En la creación Dios necesitaba un hombre y una mujer para reflejar a Él, para mostrar su imagen. Entonces, ¿por qué es tan importante para el liderazgo de la iglesia? Es porque yo creo de todo corazón que Dios así piensa también en el liderazgo de la iglesia. En el liderazgo de la iglesia, Dios no dice, yo solo necesito el hombre para liderar la iglesia. No, porque el hombre casado es un solo cuerpo con su mujer. ¿Sí? Entonces están involucrados los dos. Por eso, dice Pablo, tiene que ser un buen matrimonio. Los dos tienen que ser creyentes, tienen que formar un solo cuerpo. Tienen que estar unidos en todo. ¿Sí? Entonces estamos hablando del anciano y su mujer. El anciano y su mujer para liderar la iglesia. Y esa idea, hermanos, es muy importante, creo, especialmente en este tiempo. ¿Sí? Porque prácticamente hay dos tipos de iglesias. Dicho un poco blanco y negro, ¿no? Hay iglesias machistas en que mandan los hombres y hay iglesias feministas en que mandan las mujeres. Tampoco es bíblico, los dos no son bíblicos. Tenemos que buscar un liderazgo en que gobiernan los ancianos con sus mujeres. Para no ser una iglesia machista y para no ser una iglesia feminista. ¿Sí? Y eso es muy necesario, hermanos, porque yo por propia experiencia puedo decir que un hombre en toda la obra de la iglesia no puede trabajar solo. Es imposible. Por ejemplo, cuando hay una mujer soltera en la congregación que necesita una visita pastoral,
Yo no puedo ir solo a esta mujer para visitarla. Eso no es bueno. Mucho mejor que voy con mi mujer para visitar a esta persona. ¿Sí? Para tener buen testimonio y también para tener la opinión de las mujeres. Porque mujeres entienden mejor a mujeres que hombres a la mujer. Un ejemplo, ¿no? Entonces, hay roles diferentes. Porque yo no estoy diciendo que la mujer pueda hacer las mismas cosas que el anciano. Claro que no, porque Pablo habla claramente en la palabra sobre que las mujeres no pueden predicar a toda la congregación. Sí puede predicar. Mujeres pueden predicar a mujeres, mujeres pueden predicar a jóvenes, mujeres pueden predicar a niños. Pero a toda la congregación eso es para los ancianos, para los hombres de buen testimonio. Los ancianos gobiernan tomando en cuenta el consejo de sus mujeres. Y ahora dice usted, ya puede ser todo esto, pero tenemos un ejemplo en la Biblia que refleja esto. Sí, lo tenemos. Un buen ejemplo. Esta pareja de Corinto, la parte que hemos leído en Hechos 18, leemos en varias partes de la Biblia de esta pareja. Pablo le gustaba mucho cómo forma esta pareja una bendición en las iglesias. En Hechos 18 hemos leído de una pareja, Aquila y Priscila, que vienen de Roma y que están en Corinto. Y ellos están trabajando con Pablo porque Pablo tiene el mismo trabajo, están haciendo tiendas en el mercado. Así comienza la relación de amistad, de hermandad entre Pablo y esta pareja. ¿Y qué leemos en el mismo capítulo? También lo hemos leído, una historia muy interesante. Porque viene un hombre a la sinagoga, a la iglesia judía, viene a predicar. Y este hombre sabe predicar, él está predicando con mucho fuego, con mucha bendición también. ¿Y quiénes están entre los hermanos en la congregación? Aquila y Priscila. Y ellos observan, escuchando la predicación, que ese hombre sí está predicando con mucho fuego, pero que él no entiende todo el camino de la salvación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van a hablar después del culto, podemos imaginar, con ese hombre. ¿Y qué podemos observar, hermanos? No es que solo Aquila va a hablar con este hombre. Los dos juntos van a ese hombre para hablar con él, los dos. Entonces, como pareja están trabajando, podemos decir, en esa congregación para enseñar a este predicador. Le tomaron aparte, dice la palabra, y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Leemos más en la Escritura sobre ellos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, versículos 16 y 19, leemos que ellos tienen una iglesia en su casa. Pablo dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Ellos están liderando una congregación en su casa como pareja. ¿Sí? Y en Romanos 16, versículo 3, también leemos que Pablo les nombra como colaboradores en el trabajo, en el reino de Dios, los dos juntos. Él dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Sí? Están trabajando como pareja en el reino de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que viendo este tiempo en que vivimos nosotros en la sociedad, para tener una respuesta bíblica contra el machismo y contra el feminismo, tenemos que
establecer un grupo de parejas en que los hombres van a ser ancianos, un grupo de parejas que van a formar un comité. Bueno, el gobierno quiere que usamos el nombre directiva, no encontramos directiva en la Biblia. Un comité de ancianos que con sus mujeres gobiernan la iglesia. Yo creo que eso va a ser de mucha bendición por la congregación. ¿Sí? Un liderazgo bíblico según el modelo de Aquila y Priscila, podemos decir. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito, hermanos, de reflejar en la congregación la gloria de Cristo. Como he dicho, una pareja refleja, si la pareja está bien, refleja la imagen de Dios. Y entonces, yo creo personalmente que eso puede ser de mucha bendición, que glorifica a Cristo como cabeza principal, porque tienen que ser personas que están sujetadas a Cristo, personas con un corazón de servir, no de reinar, servir a la congregación, apacentear, dice Pablo. Entonces, hermanos, yo creo que Dios mismo, porque ya por mucho tiempo estamos orando y pensando en esto, yo creo que Dios mismo nos ha mostrado que tenemos que buscar una forma en que Dios es realmente glorificado y en que toda la congregación participa como un solo cuerpo, reflejando así la gloria de nuestro Señor. Amén.